Un gusto continuar y estar con ustedes y con todos nosotros. Seguimos en este simposio, este evento tan significativo y no tengo duda que va a ser trascendente. El tema de este bloque, para ubicarnos, es los sabios clásicos de Sefarat. Miren ustedes la impronta de Maimónides, de Shlomo y Ben Gabirol. En primer lugar tenemos un orador, luego la segunda parte, y todos los que están ahí participando en streaming pueden hacer preguntas. Y también les pido a ustedes por escrito, van a recibir un papel, para que los oradores elijan y puedan responder. Bueno, el primer tema se llama, mejor dicho, Amarás al converso. Es una responsa de Maimónides. Y miren qué tema de este pensador, de este filósofo que nació en 1138, murió en 1204, y la impronta que dejó por generaciones. Entre otras cosas, en este tema, Maimónides escribió una responsa a un musulmán que se había convertido al judaísmo. ¿Se imaginan esa situación? No quiero extenderme mucho. Entre otras cosas, es así, Mario, él destacaba lo que es la ahabá, el amor, y siempre yo personalmente utilizo mucho esa expresión de Maimónides, ¿sí? Incluso años antes de Freud, donde solía plantear que nadie puede amar lo que no conoce. Y en hebreo habla del ger, que tiene dos acepciones, te lo dejo. Y para dar lugar, el que va a desarrollar este tema de Maimónides y el converso es Mario Eduardo Cohen. Voy a sintetizar, porque si no, esto llevaría toda la hora. Entonces, sí, espero que no te recuerdes de tu octavo día, pero lo voy a recortar. Mario Eduardo Cohen es rosarino, profesor de historia y contador público. Y por supuesto, presidente muchos años del SIDICSEF, tiene muchas publicaciones, participó en simposios, en convenciones y congresos, entre otras cosas. Sí, en el año 94 creo, el rey de España, Juan Carlos, lo distinguió con la Orden del Mérito Civil por sus aportes a la cultura judeo-española. Tiene otras medallas, pero Shmo Lech Lefanav, el buen nombre lo antecede. Mario, 15 minutos. Hay que poner límite. Habían dicho 30. Ahora Chiste, el 20. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Mi tema es una responsa, una teshuvot que hizo Maimónides, que si bien está publicada, no le han dado la importancia y trascendencia que tuvo internacionalmente y hasta la actualidad. Entonces, vamos a ver qué es una responsa y qué importancia tiene, cuál es la significación de esa responsa, amarás al converso, ¿sí? Vamos a ir viendo. ¿Quién era? Empecemos por el comienzo. ¿Quién era Maimónides? La tradición judía lo recuerda como Rabí Moshe Ben Maimón, y si juntamos las que están letras en celeste, formamos el acrónimo de Rambam.
Entre los árabes se lo conocía como Musa ibn Maimun al-Qurtubi, el cordobés. ¿Sí? En el mundo occidental se lo conoce desde el medioevo con la terminación Ides, Maimón Ides, que pertenecía a la familia Maimón. ¿Sí? En realidad Maimón es una palabra árabe y significa agraciado. Y cuando decimos Maimón estamos recordando más bien de su padre. De todas maneras, él ha quedado con ese nombre para la posteridad. ¿Sí? Hasta ahí sí, una muy rápida visión de quién era. ¿Qué fue Maimónides? ¿En qué se destacó? ¿Sí? Rabino, dirigente comunitario, exégeta de la ley judía, médico, filósofo, matemático, astrónomo, legislador, profesor de historia, matemática y física. Eso lo señalan los cronistas árabes. Conocía el hebreo y arameo, el árabe, el persa, y tenía nociones del griego y del español antiguo. Se lo ha llamado el águila de la sinagoga. Fue el sabio judío más importante de toda la Edad Media. ¿Sí? Se lo ha tildado a Maimónides de un mero estudioso teórico. Vamos a ver ahora que no fue tan así. Las obras, repasamos, las obras centrales de Maimónides fueron el comentario de la Mishnah, donde están los famosos 13 principios que hoy lo cantamos en el Igdal, el Mishneh Torah o Yad HaZaká, que es la ley judía armada en forma lógica, aplicando criterios racionales. El Moreh Nevuchim, que es la guía de perplejos, que es la obra máxima con la que se conoce internacionalmente, que es, digamos, desde la Biblia y Aristóteles. En el Moreh Nevuchim se da la mano, Aristóteles y Moisés. Es decir, entran los puntos de contacto entre la fe y la razón. 10 libros médicos tuvo y gran cantidad de responsas, muy poco estudiadas. Generalmente se estudian los 4 libros de él, pero en algunos casos son tomos, varios tomos. Vamos a entrar qué son responsas. Responsas es un texto que alguien pregunta a una autoridad rabínica y éste le contesta. Primero recoloca la pregunta, porque imagínense que una carta iba de un lado al otro con 2, 3, 4, 5 meses, entonces vuelve a poner la pregunta o sintetiza la pregunta y da su contestación. Esa es una respuesta. Vamos a ver, una definición de respuesta es una pregunta escrita a una autoridad rabínica seguida de una respuesta de dicha autoridad. ¿Sí? Las respuestas son el género literario más numeroso y rico de la literatura judía y el menos estudiado. Generalmente son tribunales rabínicos que consultan a reconocidas autoridades por temas complejos, ¿sí? Temas que no pueden solucionar ellos mismos. Las respuestas generan jurisprudencia, son alajá, son ley. ¿Sí? Es importantísimo eso, no es que son contestaciones de carta, estamos hablando de ley, alajá. ¿Sí? Bueno, ¿dónde, cuándo comienzan las respuestas rabínicas y por qué? Aparecen en el periodo de los Guionim en Babilonia, siglo VII. ¿Y por qué aparecen? Porque la legislación original, bíblica y talmúdica, era una sociedad agrícola ganadera. Y después de la diáspora, los judíos tuvieron que ir a ciudades y entrar en temas de negocios, créditos, etc., que no estaban en la legislación original bíblica. De ahí empiezan las responsas. ¿Cuántas responsas se conocen de Maimónides? 386 publicó Blau,
en el año 61, pero posiblemente sean unas 500, ¿sí? Es el género más utilizado por Ramban y el menos conocido, ¿sí? ¿Qué tamaño tiene una responsa? Algunas tienen tamaño de libros, más que libros, y otras con una palabra alcanzada, ¿sí? Ejemplo, debe pagarse, anularlo, él debe casarse con ella, con eso alcanzaba, ¿sí? Maimónides evaluaba si al que tenía que contestar había que fundamentarlo o si con una sola palabra alcanzaba, ¿sí? Casi todas están escritas en árabe, porque era la lengua que la gran mayoría de los judíos en la época de Maimónides vivían en zonas árabes, ¿sí? Vamos acá. Bueno, vamos ahora a la palabra ger, que tiene mucha importancia en todo lo que vamos a ver ahora. Ger es una palabra hebrea que significa extraño, extranjero, forastero, prosélito, y originariamente se refería sobre todo al extranjero, pero pasó a ser también el significado de converso, ¿sí? En lo que vamos a ver nosotros en la responsa que vamos a ver que se llama amarás al converso, debemos entenderlo siempre al ger tzedek, al converso verdadero, al converso que realmente se convirtió, ¿sí? Sí, estamos ahí. Esa palabra, los mismos textos que vamos a hablar ahora respecto al converso se podrían aplicar para el extranjero porque son sinónimos. Téngase en cuenta que la legislación, esto es una acotación mía, amarás al extranjero, dice la interpretación bíblica, amarás al extranjero. Hoy casi todos los países del mundo tratan de excluir a los extranjeros, no les dan los derechos, etc. Nos están dando una lección hace 1000 años, ¿sí? Vamos a avanzar. ¿Quién era Obadiah? A quien le escribe Maimónides. Obadiah era un musulmán residente en Jerusalén, una persona que Maimónides lo llama maestro, ilustrado, conocedor y prosélito de justicia. Y en la otra lo llama, tú eres un gran sabio, tienes inteligencia para entender mi palabra y conocer el camino recto. Así no era una persona inculta, se está refiriendo a alguien de mucha cultura, que puede entender lo que dice Maimónides, ¿sí? Se conocen en realidad 3 cartas o 3 responsas a Obadiah. La primera se refiere a cómo debe decir un converso las oraciones hebreas. En vez de decir, nos sacaste de Egipto, dice, sacaste a Israel de Egipto, le dice Maimónides. Y en otra Maimónides le dice que se opone al tema de la predeterminación y siempre, como es conocido, Maimónides habla del libre albedrío. Pero vamos a la que nos interesa. Estamos ahora ya en la responsa, la teshuvot, amarás al converso. En realidad el nombre amarás al converso lo puse yo, no tienen nombre las responsas. Entonces, ¿qué ocurrió con este señor Obadiah? Ustedes recuerdan que era una persona oculta, el propio Maimónides lo dice. El maestro de Obadiah lo había llamado necio por señalar que los musulmanes no son idólatras. Que él señaló, Obadiah le dijo a su maestro que los musulmanes no son idólatras. Maimónides le señala que los musulmanes no son idólatras y que reconocen la unidad de Dios. Esta es la parte más estudiada de la responsa, donde Maimónides dice, no, los musulmanes tienen la unicidad de Dios. Pero la parte menos estudiada es la que dice que Maimónides le da la bienvenida al converso sincero, con hermosas frases de profundo sentido ético.
señala que según la Torá, en el cuarto mandamiento, a los padres solo se ha de respetar, al converso se lo ha de amar. Cuarto mandamiento, respetarás a tu padre y a tu madre. Al converso se lo debe amar, ¿sí? De por sí ya es una lección ética. Ahora, en esta respuesta tiene un gran valor literario y esa expresión de la ética de Maimónides, la no confrontación, la modestia, la humildad, el odio a la injusticia, la solidaridad con el ofendido, el buscar la sabiduría, el obrar con el justo medio. Y contiene frases laudatorias hacia el converso sincero. Bueno, dos frasecitas nada más de la responsa para que la entendamos. Rambam valora sobremanera a este converso sincero. A esta señora le dice que abandonó a su padre, a su patria, al reino de su pueblo, con los brazos abiertos, con el corazón viene a adherirse a este pueblo, que hoy es abominación, este pueblo judío es abominación, un pueblo siervo de dominadores, y reconoce y confiesa que su religión es la verdadera y la justa. Conoce la historia de Israel, sabe que todas las religiones están robadas de su religión. Y contesta, ¿puede ser llamado este hombre un necio, el que hizo todo eso y se convirtió sinceramente, puede ser necio? Que entonces expresa que el maestro no debe enojarse con el alumno, ya que encolerizarse hasta el punto de afrontar a este prosélito va en contra de él. Termina bendiciendo al converso. Bueno, este es un texto de Maimónides. Me puse a estudiar y no es excepción. La respuesta coincide con la postura de Hillel, del Talmud en general, del Mishneh Torah, y casi todas las fuentes otorgan iguales derechos a los conversos, a los Ger Tzedek, ¿sí? Ahora, ¿por qué Rambam lo hace en hebreo, cuando la gran mayoría de las responsas las hizo en árabe? Porque le está escribiendo a alguien que está en Jerusalén, que Jerusalén era en ese momento musulmán. La redactó en hebreo, según Kremer, para que no fuera leída por musulmanes. Ocurre que el Islam, el converso al judaísmo, le merecía la pena de muerte, ¿sí? Si se dio a conocer que Maimónides alentaba el converso, ambos podrían ser condenados a muerte, ¿sí? En síntesis, Rambam fue un firme defensor de la inclusión de los conversos sinceros. En toda su obra enfatiza la importancia de acoger a los prosélitos que demuestren un compromiso genuino con la ley judaica. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasó después de todo esto? Me voy con una especie de Yuval Harari. ¿Qué pasó de ahí, desde ahí hasta acá? Si en este momento está llegando mi esposa, así que a partir de ahora tengo un control más serio. Todo lo que digo entra en... ¿Querés que te presente otra vez? Es una síntesis como la reunión. Bueno, hago una síntesis total por ella, ¿les parece? Vale, Ya lo escuchó mucho. Entonces vamos a ver qué pasó y por qué no hubo conversos masivos después de Maimónides. Antes de Maimónides sí lo había habido. Y esto es un poco hipótesis. Hasta aquí fue texto concreto. Bueno, antes y después del judaísmo. ¿Qué pasaba antes de Maimónides? En los primeros siglos del cristianismo hubo conversiones masivas. Lo dice, por ejemplo, Mateo dice que los judíos fariseos recorrían mar y tierra para conseguir prosélitos. Los cázaros, los cúsares, si ustedes saben que se convirtió todo el pueblo, por lo menos la aristocracia, un pueblo completo, la aristocracia completa, siglo IX. Entonces,
los tiempos de Manuel ya los judíos eran tolerados en países cristianos y musulmanes con serias restricciones para generar prosélitos. El código de Teodosio prohibía la conversión al judaísmo. El código de las 7 partidas imponía pena de muerte, la conversión al judaísmo y confiscación de bienes. Y ni siquiera podían convertir a moros y a otros bárbaros, dice el código. Es decir, al extremo. ¿No es cierto? Ah, bueno, una cosa. Bueno. Si las condiciones, pregunto, si las condiciones estaban dadas para que desde el lado judío se aceptaran los conversos, ¿por qué no hubo conversiones masivas como antes? Entonces la pregunta que me hago como hipótesis es que, ¿cuál es la causa? Y me fui a buscar en todos los diccionarios hebreos, qué sé yo, la palabra conversos al judaísmo no existe. No existe. No existe como rubro. Existe sí proselitismo judío, pero no existe conversos al judaísmo. Los hubo en unidades muchos, pero no en forma colectiva, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Ahora hay inconvenientes que son propios de convertirse al judaísmo. Eso, que no dependen de afuera, dependen del propio judaísmo. Las leyes judaicas son muy complejas. Prácticamente todo el día está arreglado en la religión judía, ¿sí? Entonces, la hace difícil de aplicar a la persona conversa. Y la circuncisión, que en los países cristianos al varón era una circunstancia terrible, se hacía todavía con piedras, con sílex, y eso en algunos casos era hasta riesgo de muerte, ¿sí? Esos son los problemas propios del propio judío, de entrar en el judaísmo. Vamos ahora a las conclusiones y termino. Entonces, señalando en forma rápida, tanto el cristianismo como el islam imponían severas penalidades a los que se convertían al judaísmo y a las comunidades de origen. En muchos casos fueron expulsados por tener 1 o 2 conversos al judaísmo, ¿sí? Y ahora voy a lo que me parece la conclusión interesantísima del sociólogo Bernardo Sorge, argentino que vive en San Pablo. Dice lo siguiente, que las limitaciones que nos impusieron tanto el cristianismo como el islam se internalizaron en nosotros y se transformó esa no proselitismo, el no proselitismo se convirtió en un valor judío. Yo creo que estoy en total acuerdo con esto. Decimos habitualmente, no, el judaísmo no es proselitista, el judaísmo no le interesa a nadie nuevo. En general, muchas comunidades rechazan al prosélito, aunque el prosélito sea sincero y haya hecho todos los pasos. Yo coincido con, el Maimónides y toda esa línea, también hubo una línea contraria, hay que reconocerlo, pero toda esa línea dice hay que amar al converso, le damos la bendición que entre. Pero las restricciones que impuso la Iglesia Católica y el Islam hizo que en nosotros nos incorporara como una forma interna, en nosotros no vamos a hacer proselitismo. El judaísmo no hace proselitismo. Eso lo escuché, lo han escuchado 1000 veces ustedes de todas partes, ¿o no? Sí, sí. Sí. Uno más y termino, porque ya son los 15 minutos. Un poema de Gabriela Mistral. No tiene nada que ver, pero van a ver que tiene mucho que ver. Raza judía, carne de dolores. Raza judía, río de amargura, con los cielos y la tierra dura, y crece aún tu selva de clamores.
¿Por qué puse esto? Raza judía. Aparece la idea de raza judía. Si la historia hubiera sido otra y si hubieran incorporado todos estos conversos en todas estas etapas, no se podría hablar de raza judía. Usted sabe que existen hoy judíos chinos con caracteres chinos, judíos negros en la zona del Caribe, existen los judíos, los falayas negros, etcétera, etcétera. Nunca se puede hablar de raza judía. Acá lo hace con amor, lo hace con toda deferencia al judaísmo. No se puede hablar de raza judía. En síntesis, cerrando los 15 minutos. Amarás al converso es una hermosísima responsa de Maimónides que abre la puerta al converso sincero y que la verdad, por razones históricas, muy poco se pudo aplicar. Gracias. Gracias, Mario. Aquellos que están conectados con streaming pueden mandar las preguntas, reitero, y las preguntas de la sala. Se me ocurre que vamos a el otro momento de este bloque sobre sabios clásicos de Sefarat, y luego vamos a ir a las preguntas y que los dos oradores respondan. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, este bloque, sabios clásicos de Sefarat, pavada de cosas. Estamos hablando de Shlomo Ibn Gabirol y el texto y el corazón incontrolado. Simplemente a título de información, Shlomo Ibn Gabirol, un filósofo y poeta, nació en Málaga en 1020, murió en Valencia, y quiero destacar que fue una de las figuras más significativas de lo que se conoce como el siglo de oro en España. Este tema lo va a desarrollar María Gabriela Mizrahi. También, Gabriela, si leo tu currículum vas a superar los 15 minutos. No, están negociando, como ustedes ven. No, ya veo, esto está en la responsa. 16 minutos. Bien. Es lo mismo. Perdón. Si quieren hago Sentiste cómoda, 15 le podemos dar 5 minutos más, todo por el mismo precio. Y por favor, María Gabriela Mizrahi es filósofa. No, filóloga. Filóloga. Bueno. Filóloga. Es crítica literaria, es escritora, licenciada en letra, profesora e investigadora de la UBA. Asimismo, es poeta y narradora. A veces las contingencias, pero esto te va a poner bien. Acá tengo todo un listado de tus escritos, tus libros, pero prefiero nos concentramos directamente en tu ponencia, ¿sí? Por supuesto que también escribís en Nueva Acción, diferentes publicaciones sfárdicas. Adelante y bravo. Bueno, muchas gracias. Espero que con la ayuda del micrófono se me escuche. Y pido disculpas por la voz, pero y por la tos. El título que le puse es poético porque siento que lo más fuerte de Gabirol es esa vena, precisamente la poética. Shlomo Ibn Gabirol y el corazón incontrolado. El corazón incontrolado es una frase que extraje de uno de sus versos,
que no es corazón descontrolado, es corazón incontrolado. Pensaba en aquella reflexión de Julio Cortázar cuando habla sobre la conjunción en determinadas épocas de un caudal artístico, incluso espiritual, en un lugar específico. Se aplica a la edad de oro, al siglo de oro español, que no es el de Gavirón ni el de Maimónides, digo, al siglo de oro clásico, el de los santos cristianos, de los místicos cristianos, del teatro de Lope de Vega, etc. Ese es el ejemplo que da Cortázar cuando le preguntan por el boom de la literatura latinoamericana. Entonces él dice, ¿qué conjunción tan particular se produce de pronto en un momento histórico para que haya una efervescencia tal como la del boom? Y él empieza a remarcar otros hitos en la historia de la cultura, como es el siglo de oro español. Yo creo que a eso podríamos agregar precisamente esta edad de oro de la España de Al-Ándalus, porque la proliferación en filosofía, en poesía, es realmente impresionante, en teología. Voy a ponerme en diálogo en gran parte con el Rambam, con Mario. Yo lo que traje es fundamentalmente mucha emoción por lo que me estremece, no es otra la palabra, Gavirol a mí me emociona hasta lo profundo, y muchas preguntas. Esta primera parte la titulé, un poco leeré y otro poco hablaré de acuerdo a lo que... Y otro poco callaré, porque... Se me fue se disparó la página, perdón. Un cruce de caminos que no es una encrucijada en términos culturales, sino un ensamble, una convergencia que traduce en literaria expresión formas de convivencia. Ahí nos situamos para abordar la figura de uno de los sefaradíes más luminosos y de un efecto más duradero en nuestra historia, el poeta, místico y filósofo Shlomo Gavirol, cuyos datos biográficos, más allá de estas dos fechas que tentativamente señaló Beni, sus datos biográficos se pierden como algunas de las tribus de Israel. Y ahí, cuando se cree que ya se cuenta con uno concreto, vuelve a escaparse de entre los dedos que intentan apresarlo con nuevas hipótesis e incertezas. De hecho, lo que parece más claro es más o menos cuando nació. No queda del todo claro, hay estudiosos ahora nuevos que dicen que no fue en Málaga. Tampoco queda claro, bueno, de la muerte ni hablar, más allá de que se genera una leyenda, se dice que se muere muy joven, pero hay otros estudiosos con otras hipótesis que lo hacen llegar casi hasta los 60 años. Se dice que nunca se casó, que no tenía familia, que era solitario. Hay otros que dicen lo contrario. De lo que se estudió desde el siglo XIX en adelante, en la primera mitad del siglo XX, a hipótesis más recientes, la verdad que lo que se genera es bastante confusión. Por eso decía que sus datos biográficos se pierden como algunas de las tribus.
Y ahí cuando se cree que ya se cuenta con uno concreto, vuelve a escaparse de entre los dedos que intentan apresarlo con nuevas hipótesis e incertezas. Sin embargo, podemos afirmar que el siglo de oro judío en España, desarrollado en los alrededores del siglo XI, cuenta con Shlomo Ibn Gavirol. Perdón, tengo un problema con la máquina que hasta ahora nunca había tenido. ¿Cómo llega? Bueno, cuenta con Gavirol, se los cuento, si es documento donde hace esto, como una de sus figuras más prominentes. Yo, casi para divertirnos un rato, establecería un pequeño contrapunto con el Rambam, con algunas preguntas para Mario, inclusive. Está muy claro que el Rambam es la expresión del aristotelismo y de la Ascalá. En cambio, cuando nos situamos con Ibn Gavirol, si bien él también tiene una impronta aristotélica más fuerte de lo que en general se señala, está absolutamente marcado por el neoplatonismo. Por eso es que se lo mira de otra manera. La organicidad producida entre filosofía griega, pensamiento hebreo y poética árabe permite admirarse frente a su producción. Gavirol escribe filosofía en lengua árabe y poesía religiosa, litúrgica, mística, como su famoso Keter Malkut, traducido la Corona Real, en hebreo, así como también gran parte de su poesía laica. Trazada a grandes pinceladas, esta división entre los géneros literarios y las lenguas, más allá de los textos que eventualmente cruzan dicho esquema, de si llenan algo de filosofía en hebreo y algo de poesía en árabe, más allá de eso, da cuentas no solo de su versatilidad discursiva y artística, sino asimismo de su capacidad idiomática y lingüística. Desafiante en cuanto al idiomático, yo pensaba que dando un salto en el tiempo demasiado abrupto en Kafka, en el siglo XX, nos enfrenta al reto de habitar en una lengua y evocar otra, mamar de una, contribuir a su construcción o reconstrucción y comunicarse y difundirse en otra. Gavirol es un mestizo lingüístico que rinde el mejor tributo a ambas tradiciones de las que forma parte y mucho más destacado aún de las cuales elige formar parte, es decir, tanto la hebrea como la árabe. Por tributo de amor a los progenitores perdidos, se propone recuperar del exilio el habla de su padre y para ello hasta escribe una gramática hebrea en verso. La forma textual de esa gramática es sorprendente. Pone su lengua en el cuerpo del lenguaje materno, domana leche y miel. La madre hablaba árabe. Para él, la infancia es ese paraíso, tan cercano y remoto a la vez, mecido en las cadencias del alefbet de un idioma desterrado. Destetado de esa experiencia, absorbe el árabe como garantía de ascenso y circulación, de comprensión y empoderamiento. Era la lengua franca, la que hacía falta para circular en esa sociedad, para ganar visibilidad. Traducido luego al latín, gracias a lo cual podemos contar con su maravilloso libro Fons Vitae, El manantial de la vida, puesto que el original no fue conservado, este pensador singular y desgarrado, potente y sufriente, nos sorprende con su juventud y su hondura. Cuando uno piensa los pocos años que tenía cuando empieza su producción filosófica y literaria, realmente es, si no un niño prodigio, un joven prodigio. Las cosas que está escribiendo a los 16 años son realmente impresionantes.
Nos sorprende con su juventud y su hondura, con su originalidad y su franqueza, su inteligencia y su desdicha, su alta espiritualidad e incluso su mística. Quiero subrayar este último aspecto, el de la mística de Aníbal Gavirol, porque creo que no habría que tener ningún recelo en definirlo como un poeta místico, así como con los cristianos del siglo de oro posterior. Cosa que uno no puede hacer con el Rambam, por ejemplo, no es esa su línea. Admirador de la belleza, milita en los valores éticos de su época y su judía tradición. Mediante una selección de perlas, encamina pensamientos de carácter moral para la vida cotidiana. Está absolutamente preocupado por la ética y por la posibilidad de hacer docencia. Y en ese sentido, la carnadura que le da, muy típica de la tradición judía, no solo de ese momento, yo diría casi de todos los tiempos, hasta el presente, que esta combinación de Gavirol, desde la mística y la más abstracta espiritualidad hasta una bajada concreta a la vida cotidiana, desgarrada, donde el cuerpo está absolutamente presente. Él tiene un pensamiento definitivamente dicotómico que se remarca también por ciertas influencias del cristianismo. Ese pensamiento dicotómico de alma y cuerpo lo hace incluso recorrer en esto que antes mencioné velazmente, entre la poesía religiosa y la poesía secular, un espectro muy amplio, porque tiene los poemas amatorios, donde reproduce las formas de las maravillas de la poética árabe, las formas en cuanto a la estructura propiamente dicha, y por otro lado también en cuanto a los temas. Hay la versatilidad del escritor, la demuestra incluso penetrando en temas que no son tan típicos de la tradición judía. Sí, la poesía amatoria, siempre citaremos el Cantar de los Cantares, pero la homoafectividad trabajada de manera lírica, como está en Gavirol, lo hace enlazar más a las formas árabes de su momento. Si en sus poemas nos elevamos y condolemos, en la fuerza de su ensayo nos fatigamos o nos perdemos, hasta que la esperanza, llevados de su mano, nos redime. Voy a ejemplificar lo que acabo de decir de este espectro tan amplio. Por ejemplo, un poema con el que nos condolemos. Hay poemas que son muy herméticos y hay otros de una transparencia. Los de la transparencia tienen más que ver con los poemas laicos o los poemas seculares. Los herméticos tienen más que ver con la poesía religiosa. Yo voy a leer el poema de una traducción famosa de Romero. De gritar mi garganta se ha secado, la lengua al paladar se me pegara, y de tanto dolor y tanto duelo mi corazón palpita incontrolado. Ha crecido mi angustia y ha cesado de conceder el sueño a mis pupilas. ¿Cuánto habré de esperar y cuánto tiempo
ha de quemar mi saña como brasa. Si hubiera quien quisiera consolarme y compasivo asiérame la diestra, mi alma vertería en su presencia y algunas de mis penas le contara. Quizás al mencionar mis aflicciones me sosegara un tanto de mi queja. Tú que por mí preguntas, aproxima y escucha. Como un mar es mi tumulto, aunque como el diamante tu alma fuera, del ansia que me invade se ablandara. ¿Cómo puedes pensar que estoy yo vivo, sabiendo como sabes mi congoja? Este es un típico poema del exilio. Este dolor, este desgarro tremendo que expresa es porque se está yendo de Zaragoza. Lo escribe al salir de Zaragoza y me parece realmente impresionante. Lo hace sumando a las formas del árabe temáticas judías y trayendo influencias rítmicas que ya están, que se arrastran desde el hebreo bíblico. El árabe lo que introduce como lengua, entre las rimas y otras formas, él lo potencia como ningún otro de la época, lo aprovecha y lo eleva y lo trae a la cosecha del judaísmo. Ahora, ese poema lo comprendemos sin dificultad. Yo decía que podría agarrar al azar cualquier fragmento de Fonsuita, de la fuente de la vida o del manantial de la vida, y ahí el que no esté más o menos avesado en filosofía realmente se puede perder y se puede enredar. La apertura y avidez con que es capaz de hablarnos de su alma y el aliento del mundo, de la luz divina y el porvenir, nos abisman en un derrotero que por el camino de lo espiritual y lo sensible puede llevarnos desde la Torá hasta Spinoza o Borges. Entre estas hipótesis que les digo que circulan sin demasiadas precisiones, hasta se dice que fue expulsado de la comunidad judía. Sin embargo, no hay ningún documento que muestre, como si tenemos el anatema de la expulsión de Spinoza, no está ese anatema de expulsión de Babirol, pero sí probablemente el rechazo, porque no probablemente, el rechazo sí es un hecho, más allá de cómo también se lo recupera. Tanto es un hecho que lo leemos en su propia escritura, lo leemos en su queja, lo leemos en su desolación y lo leemos en sus críticas, porque él tiene es muy ácido, así como es de autoexigente, es muy exigente y es bailador también. Yo estoy contando o compartiendo con ustedes la parte más suave, pero tiene también una parte aguerrida, Gabriel. María, vamos a agregar 5 minutos más, cerramos, para dar lugar. Bueno, entonces... Por favor, aprovecho, así vos vas concluyendo y cerrando, y repito a toda la sala, los que tienen preguntas o gente que quiera hacer algún comentario, por favor, y lo mismo los que están por streaming, ¿ok? Así que adelante en los últimos 5. Bueno, creo para hoy había bueno, pego un salto grande y voy a las preguntas y a traerlo, porque dije Spinoza a Borges, quiero traerlo a ciertas repercusiones aquí locales. Sí, por favor.
algunos de los rasgos y los que ahora salteo, si les menciono como dato biográfico potente, que era un hombre muy enfermo. Será por estos rasgos, tal vez, que la historia de la cultura, de la literatura, la filosofía, lo hizo esperar hasta el siglo XIX para un reconocimiento. Será también por la presencia de otro inmenso pensador sefaradí del medioevo, como lo fue Maimónides, que quedó ensombrecido, o en cierto segundo lugar. Y más aún, colocados uno a cada lado, habrá sido el necesario orden entablado por el Rambam, su iluminada guía a través de los textos, la escala que le impulsaba, la sociabilidad y el reconocimiento que lo sostenían a Maimónides, lo que hizo, por contraste, que la anterior figura, hay un siglo de diferencia, ¿no? Como varios años, que la anterior figura de ese otro genial hispanohebreo, talento elevado de las letras, quedara confinada a la soledad, los márgenes, la expulsión, la desmemoria, tan soslayado que hasta el mismo Rambam pareció olvidarlo. Y acá empiezo a acercar una primera pregunta. ¿No hay incluso influencia de Gabirol en el Rambam? ¿Acaso Gabirol es más esquivo y su imaginación más febrilmente literaria, mientras que Maimónides se yergue como un padre conceptual y normativo, abriendo caminos a través de los cuales puede acompañar y guiar a un gran conjunto de personas de fe con anhelos de obediencia y observancia? De este modo, podemos sugerir que Gabirol es al Rambam como Platón a Aristóteles. De hecho, el neoplatonismo, con la irradiación de Plotino, lleva a Gabirol por la abstracción de las formas a la belleza y por la armonía de estas a Dios. Cabe agregar, sin embargo, que los elementos aristotélicos también se perciben en su obra. De hecho, Gabirol es el gran puente entre la filosofía griega helénica y la matriz judía, amén de las formas arábigas, y que esa marca de convergencia en la diversidad de ambos maestros encuentra su eco en el hecho de que la escolástica cristiana los retomara a ambos. Baste adentrarse en su fons vitae para advertir cómo, bajo el procedimiento discursivo del diálogo, tan caro como género a Platón, se procede con argumentaciones y conceptos de formato lógico y fondo semántico aristotélicos sobre el trazo de su teleología. Por ejemplo, el planteo de Gabirol sobre materia y forma. ¿Será que lo cosmogónico que alienta detrás de la respiración poética de Gabirol lo empuja por fuera de un canon judío a consagrar? Con paradojas, ¿no? Porque su incorporación en la liturgia sefaradí está prácticamente dentro de todas las festividades del calendario hasta la actualidad. ¿Será entonces, y en síntesis, que para mística o cábala los peldaños ya están ocupados por nombres como los posteriores del aragonés Abraham Abulafia o del arevalense Moisés de León, ambos del siglo XIII, y para lógica y metodología, razón y ley por Maimónides? ¿Será que Gabirol desborda y sale del molde por los dos recipientes, o que su melancolía resulta poco recomendable para seguidores ya adoctrinados o a conquistar? Es en efecto Shlomo Ibn Gabirol uno de los poetas mayores de la tradición hispanohebrea, un escritor a carne viva y alma viva, llagado por la luz de su propio resplandor, como chispa ardiente de aquel a quien busca y ama, y cuya hondura quiere palpar hasta lo indecible. ¿Es acaso precisamente esta, como alguien creyó, su gran transgresión? Querer tocar a Dios, querer decir a Dios, apropiarse de sus emanaciones y penetrarlo hasta el punto en que no está permitido, no bastándole con su existencia, sino anhelando e incluso pretendiendo llegar hasta su esencia. ¿Habrá sido aquella pulsión demiúrgica frente a la cual Gabirol no retrocede la que al fin lo vuelve incomprendido o no
no deseado por nosotros, la que lo expulsa de tan certero como siempre dudoso paraíso. Habrá sido Gabirol, a solas con su Dios, en la inmensidad de sus instantes, quien palpando el manantial se echó a correr dentro de él como quien nada en la luz. ¿Será ese soplo colosal el que hace que luego de un milenio aún surjan sus voces entre las voces de las sinagogas del mundo? ¿Será ese atrevimiento literario y arrojo del espíritu que le permitió aventurarse en un género, bloqueando prohibiciones o expandiendo sus horizontes, tal como lo es el de las canciones litúrgicas que él inaugura con su poesía, el que lo trae hoy hasta nosotros? ¿Será ese aliento el que logra que cada vez que lo leo me estremezca y lo quiera más? Muchas gracias, bravo, muchas gracias por el esfuerzo. Sé que se hizo la máxima síntesis posible, pero hay que seguir. El día, por suerte, es muy nutritivo. Preguntas, por favor, si hay acá para los oradores. Vos tenés una pregunta que ella te hizo, no sé si es provocación o pregunta. ¿Qué influencia tuvo bueno, tuyo? Vení, léelo. A ver si me Si no tiene mi letra, lo digo. Yo no hice síntesis, solo la primera parte. Bueno. Síntesis, después venían las hipótesis de mi lectura Pero específica. continúa, hay más oradores. Claro, gracias por la síntesis. Pero hay más oradores. Eso desde luego, pero te estoy diciendo que el agradecimiento por la síntesis no está, porque solo me quedé con la primera. Comentario. Yo le quiero que vean el pero yo te lo digo. Al comentario a la ponencia de María Gabriela, resulta muy oportuno recordar. No, sí le conozco la letra, digamos, lo conozco manuscrito. Resulta muy oportuno recordar que a pesar de sentirse excluido, el Keter Mahude y Humedad forma parte, y sí, es lo que dije, del Maxor de Yom Kippur, y no solo, por eso dije, no solo Yom Kippur, sino que otros de sus textos, de poemas, digo, incluso para Pesach, incluso para Shavuot, incluso en el primer día de Yom Kippur tomamos parte del Keter Mahude. Por eso dije que esto mismo como me está diciendo, que paradójicamente llega hasta hoy y en todas las principales fiestas lo estamos recordando. Así que sí, estamos de acuerdo. Pero el final, Bien, ¿alguna otra actitud? no, pero Sí. el final, María Gabriela, el final del poco no es casual de que este libro ha sido Traducido, bueno, esto es la segunda parte de la ponencia hasta Mahude. llegar a César Tiempo y Borges. Claro, Bueno, él acá también dice otra cosa, que los tradujo Cancinos Ascenso. Es lo que venía a continuación. Se murió horas después que terminó de traducir ese. No se murió horas después que lo terminó de traducir. Él lo tradujo en 1962 y el libro demoró mucho. Se publicó en 1964. Cuando estaba en el hospital, recibió las separatas de que por fin, o sea, no es que se murió horas después de traducirlo, pero sí lo recibió agonizando. Sí, Esto es lo que me parece se publicó cerca de la muerte de Cancinos y fue uno de sus enormes tributos. De hecho, gracias a esta traducción se volvió a visualizar en España, se divulgó su nombre y el primer colegio judío de España, donde se había barajado si se le iba a poner el nombre de Maimónides, había cantidad de nombres circulando, se terminó llamando Ibn Gabirol. En esa misma década del 60, pocos años después de esta traducción de Rafael Cancinos Ascenso, que por suerte la llegó a ver publicada. César Tiempo, desde Argentina, les avisa a varios amigos que
Casens está internado, que Cancinos Asens está internado, etcétera, y van a verlo, amigos de España, y a todos les va dando la separata, gracias a la relación epistolar que mantuvo hasta el final con César Tiempo. Y para quedarnos 2 minutos más en la Argentina, porque me parece importante la repercusión, yo me puse a rastrear, aprovecho porque acá hay un fanático de Borges, que es mi amigo Mario Cohen, y bueno, ayer se veía en el video todo lo que hizo el CIDICEF en relación con Borges y el judaísmo. Borges, hasta donde yo lo conozco, y diría que lo conozco hasta el más ínfimo papel, no habla de Maimónides. Sin embargo, sí habla de Ibn Gabirol. Esta también era una pregunta para vos en este día, que es el día de Borges, por eso es el día del lector, hoy 24 de agosto. Habla de Gabirol por lo menos en 2 momentos, cuando reseña justamente a César Tiempo, el libro Para la pausa del sábado, y habla, y esto me parece más importante todavía, digo, si uno sale de su propio país, cuando se refiere a la biblioteca de Pico de la Mirándola, que tenía 1191 ejemplares, lo cual era una enormidad para la época, y de esos 1199 ejemplares, aproximadamente 140 están en hebreo. Borges dice que en esa biblioteca, Pico de la Mirándola tenía entre sus ejemplares, así como tenía Aristóteles o a otros, a Ibn Gabirol. Bueno, con esto... Muy bien.